Entonces, segunda parte, el problema. El problema. Que explicamos el magisterio, dijimos que un concilio ecuménico normalmente goza de la infalibilidad. Dijimos que el magisterio ordinario, universal de los obispos por todo el mundo, cuando enseñan la misma verdad, goza de infalibilidad. Dijimos un montón de cosas que nos plantean un problemón, que está resumido en esto de acá. ¿Qué es lo que ha dejado a los católicos perplejos? Básicamente, los dogmas de ayer, que es lo que yo tengo en mi catecismo de ayer, que gozaba de infalibilidad, está contradecido por el magisterio de hoy, al menos podemos decir en puntos, en algunos puntos. Por ejemplo, dogma de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien. Está contradecido por el ecumenismo. El Papa Francisco, por ejemplo, o Juan Pablo II, recibiendo el tercer ojo de Vishnu o no sé quién, Shiva o no sé quién, besando el Corán, pero dijimos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Qué estamos haciendo con los musulmanes? ¿Qué estamos haciendo con la Pachamama? Hay un montón de ejemplos, pero concéntrese en ese que es evidente. Como dijo, la Iglesia por definición es misionera, porque Cristo la envió a predicar. Y viene el Papa Francisco y dice, pero el proselitismo es una solemne tontería. Entonces, la Iglesia misionera es una solemne tontería. Si podemos hacer lo que hizo el Papa con la Pachamama, no podemos hacer lo que hicieron los santos de hoy, San Juan y San Pablo, no, ¿Qué? ¿Hoy dicen San Juan y San Pablo? Los mártires de hoy. Mártires de hoy, por si no conocen la historia, es simpática. San Juan y San Pablo, creo. ¿San Juan y? San Juan y San Pablo, creo que sí. Pero no son los apóstoles, son otros mártires. De hecho, durante el imperio, cuando viene Juliano el Apóstata, estos eran como empleados católicos de Constancia, la hija de Constantino, y entonces pues son católicos. San Juan y San Pablo. Y cuando viene San Juan y San Pablo, bien, mártires. Y cuando viene Juliano el Apóstata, que es apóstata justamente porque renuncia a la fe que le había transmitido Constantino, había sido compañero de escuela de un santo y todo ese muchacho. No el padre Julián, sino el apóstata. Y entonces, como eran personajes importantes, no sé qué función cumplían para la hija del emperador, imagínense, del ex emperador, Juliano el Apóstata los invita a un banquete especial y estos le responden, nosotros no nos sentamos a la mesa con un apóstata. Entonces Juliano el Apóstata le da 10 días para ofrecer incienso a los ídolos. Y esto que saben que a los 10 días se acabó y que a Juliano el Apóstata le pueden interesar sus posesiones, entonces aprovechan para repartir en caridad todos los bienes que tienen y todos los bienes que les había dejado Constancia, la hija del emperador Constantino. Llegan los 10 días y el emperador se lo da a un juez que se llama Terenciano. Terenciano dice, ofrezcan incienso, dicen, no, jamás, no puedo, servimos a un solo Dios, el Dios verdadero. Le cortan la cabeza y curiosamente después de que reciben el martirio empiezan a haber milagros por todos lados, un montón de posesos del demonio que el demonio sale corriendo y gritando que la santidad de estos muchachos. Y uno de ellos era el hijo de Terenciano que estaba poseído por el demonio y que cuando recibe esa curación, ese exorcismo, digamos así, milagroso, se convierte él, convierte a su papá Terenciano, que fue el que los había mandado matar, y Terenciano es el que escribe la historia de estos dos santos. Pero fíjense, no podemos, ni siquiera quieren comer, póngale que eso no sea dogma de fe, pero no podemos ofrecer incienso a los ídolos. Si hubiera estado Juan Pablo II o Francisco, sí, ¿dónde está el incienso? Tráeme. ¿Cuánto querés que eche? No, sí, porque tienen un espíritu muy religioso ustedes. Sí, falso. Dice la Escritura, omnes di gentium demonia. Todos los dioses de los paganos son demonios. ¿Qué estamos haciendo? Ofreciendo incienso a la Pachamama o poniendo, como también hizo Juan Pablo II, la estatua de Buda arriba de San Pedro, en Roma, de la iglesia, del altar. De la iglesia de San Pedro, no de San Pedro.
Padre Pablo, entonces Sí. cuando dice magisterio de hoy, estamos hablando de más o menos hace cuánto. Estamos hablando de un concilio y 5 papas. Estamos hablando del Concilio Vaticano II, más o menos 1965, redondeando, 62, 60, por ahí. Bueno, no me acuerdo las fechas exactas. Y 5 papas. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Estamos hablando de ahí, porque aunque Benedicto parece mucho más conservador, sigue sosteniendo el magisterio de hoy y sigue teniendo errores contrarios a la fe. Tiene libros, por ejemplo, Benedicto, en los que incluso casi llega a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Niega, por ejemplo, la posibilidad de la resurrección como algo filosóficamente, metafísicamente imposible. Y si no se puede resucitar, Cristo no resucitó. Él no lo dice abiertamente, pero dice que no se puede resucitar, no se puede volver a unir el alma con el cuerpo. Entonces, como no se puede entender en sentido literal, hay que entenderlo en sentido metafórico. Pero también nombró obispos que ya estaban fuera de todo contexto Bien. de la iglesia. Eso está bueno porque eso lo voy a explicar después. Esto sirve para eso. Bien. Entonces, hay 4 intentos de solución. No son soluciones. Estoy hablando de 4 intentos de solución. Porque tenemos 2 cosas que se oponen. Eso en lógica es simpático, que se llama silogismo cornudo. Tiene 2 cuernos y cuando uno se escapa de un cuerno te clava el otro. Es como que vaya para donde vaya, la termino mal. Porque la primera solución es decir, nada funciona. Son los que pierden la fe. Dicen, miren, si ayer decían una cosa, hoy dicen otra, ni los que enseñan ni lo que se enseña es todo mentira. Son los que pierden la fe y tachan los 2. Los segundos son los que dicen, no, el dogma de ayer está muy bien fundado y el magisterio de hoy es sospechoso. Entonces somos los que tachamos acá. Y ahí están los sedevacantistas y nosotros, que no somos sedevacantistas. Ahora voy a explicar después por qué. Bien. Pero estamos dentro de ese mismo razonamiento, digamos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la enseñanza de hoy o con el dogma de ayer? El dogma de ayer está bien fundamentado, la enseñanza de hoy es sospechosa. Tachamos enseñanza de hoy. Bien, voy a explicar después un poquito más esa posición y por qué, ¿no? Hay que defenderla, hay que explicarla. Otra solución es al revés, decir, el dogma de ayer se ve que no estaba bien entendido, lo estábamos entendiendo mal, el magisterio de hoy lo arregla, eso estaba mal, si ustedes explican ahora lo que se explicaba antes, están cometiendo casi una herejía. Que esta es la posición prácticamente del Papa Francisco. Prácticamente. No es exactamente, estoy simplificando las cosas, ¿no? La otra, lo podemos hacer así, ¿no? Te agarra el dogma y te agarra el magisterio. Y la otra es decir, bueno, tratemos de salvar las dos. Uno lo ve como contradictorio, pero en realidad no es tan contradictorio. Tiene que haber algo que muestre una continuidad. Hermenéutica de la continuidad, Benedicto XVI. Termina cayendo necesariamente en la negación de los dogmas de ayer. Que los dogmas de ayer están explicados de un modo muy definido. ¿Cómo explica Benedicto XVI la hermenéutica de la continuidad? De un modo historicista. Historicista, ¿qué significa? Hay que tener en cuenta el contexto en el que fue dicho esa verdad. Entonces, esa verdad era verdad para su tiempo. Era verdad, pero para su tiempo. Que la gente entendía las cosas de una manera o de otra. Yo le puse play, sí, le puse play. Me asusté. Porque repito todo, ¿eh? Entonces, era verdad para su tiempo, pero lo que era verdad para ayer no lo puedo repetir igual hoy porque diría una herejía. Entonces, la palabra transustanciación servía para el Concilio de Trento. Hoy podemos hablar de transignificación o de otras cosas, no sé, distintas cosas. La iglesia misionera, incluso en ese aspecto, como se vuelve tan humano la cosa, empieza a perder la verdad, empieza a perder su carácter divino, su carácter permanente, su carácter, la misma verdad, porque es el mismo Cristo ayer, hoy y siempre. Entonces empiezan a reconocer ciertos errores de la iglesia, piden perdón porque la iglesia entonces se equivocó en algunas cosas, los mártires tal vez tendrían que haber sido un poco más matizados, podrían haber tirado un poquito de incienso sin decir nada. Se matiza, no es un chiste, o sea, lo digo de modo gracioso, pero es eso lo que se dice. Se trata de salvar los dos y a la larga se niega el magisterio como tal y se niega el dogma como tal. Se termina en una cosa intermedia que es una baba. Que puede tener las apariencias muy tradicionales porque estamos tratando de salvar las cosas, no ir tan rápido. Pero estamos cometiendo el mismo error
que Francisco, que es salvar el magisterio de hoy, que no es salvable. Pero bueno, tengo que explicar por qué. Porque en principio si me dicen que es magisterio, yo tendría que agachar la cabeza, no mirar lo que dice, sino quién lo dice. Porque la autoridad es divina, a mí no me toca juzgar sobre lo que me enseñan, a que le toca juzgar es a la autoridad. Entonces, ¿con qué cara voy yo a decir que el magisterio de hoy no vale? ¿Se dan cuenta del problemón que tenemos? Qué pena, padre. Sí. ¿Hasta qué punto es, digamos, correcto, entre comillas, colocarle magisterio de hoy, la palabra magisterio? No, es incorrecto, eso es lo que No, vamos a no, explicar. no es de manera. Pero es por una cuestión de didáctica, de que se entienda de lo que hablo. Sí, justamente la conclusión que vamos a sacar es que el magisterio de hoy no quiere ser magisterio, por lo tanto no es magisterio, porque desaparece la intención propiamente de definir una verdad y de enseñar. Al desaparecer esto, me adelanto para que vayan viendo un poco más claro y no se asusten, cuando desaparece esta intención propiamente, entonces está desapareciendo propiamente el magisterio de la iglesia. No hay un magisterio. No estamos diciendo lo que dicen los sedevacantistas. ¿Cómo solucionan el problema los sedevacantistas? Dicen, el magisterio de hoy no es magisterio porque el Papa no es Papa. El Papa no es Papa y listo, solucionamos todo. Ya está. Pero esa cosa, que parece tan sencilla en su razonamiento, termina llegando a conclusiones tremendas que también dañan el dogma. Porque uno de los dogmas que tenemos es que la iglesia va a perdurar hasta el final de los tiempos. Y si, como dijo antes María Consuelo Beliana, ya no me acuerdo quién lo dijo, esos papas no solo dijeron herejías, también ordenaron cardenales. Y los cardenales que eran verdaderamente cardenales, supongamos, murieron. Y los nuevos cardenales elegidos por un mal papa, por uno que no es papa, no son verdaderos cardenales. Entonces, lo que elijan como papa no sirve. Y llegamos a un momento que no tenemos ni papa ni cardenales. Y tenemos un problema más, que es que por definición, si no me equivoco, de Pío XII, el tiempo de sede vacante, no sé dónde está, el tiempo de sede vacante, es decir, cuando muere un papa, lo normal, porque la sede vacante se produce siempre naturalmente en la iglesia cuando muere un papa. Sí. En tiempo de sede vacante está absolutamente prohibido, como ilegítimo y fuera del derecho divino, cambiar las reglas de la elección del pontífice. Entonces, ¿qué pasa? El pontífice solo puede ser elegido por cardenales y no tenemos más cardenales. Los cardenales solo pueden ser elegidos por el Papa. No hay Papa. Desapareció la visibilidad de la iglesia y la posibilidad de continuar la iglesia. Es muy complicado, pero ojo, porque el argumento que esgrimen los sedevacantistas es fuerte, que es lo que voy a explicar acá. Entonces, está mal el sedevacantismo, ténganlo claro. Padre, antes de continuar, perdóneme, Sí. una pregunta un poco Pregunte, boba, pero si no me la- saca del tema, la corto. Dígame. Gracias. Esto, ¿cuál es la jerarquía? Es que no la sé, porque el Papa. Papa es Pedro. El Papa es Y los- ayudado en la iglesia. Los obispos son los discípulos, pero entonces como hay cardenales, arzobispos... Sí, entonces, lo que ¿cómo pasa es que esa- la misma iglesia no va a coincidir exactamente, porque la misma iglesia tiene el derecho, o el mismo Pedro tiene el derecho de comunicar su jurisdicción, sus ovejas, las puede comunicar de distinta manera y a distintas formas. Él puede hacer un poco, digamos así, lo que quiera en ese modo de comunicar. Él puede crear una comisión que diga, ustedes reforman la liturgia con mi autoridad. Puede crear, ya lo que decía, el Santo Oficio. En ningún lado del Antiguo Testamento va a haber, del Evangelio va a haber una cosa, una congregación semejante a un grupo de sacerdotes que se dedican a estudiar los errores del momento de obispos y que los condenan con la autoridad de Pedro. No hay. Lo que pasa es que ante el aumento de los fieles hace falta reorganizar mucho la estructura jerárquica. No, me refiero Bien, por el hecho cardenales- de que los cardenales son los que eligen. Claro, los cardenales el son Papa, entonces- obispos que ayudan al Papa dentro de la Iglesia de Roma. Esa es la teoría. En la práctica terminan siendo de las personas más importantes de la Iglesia y más influyentes porque son los que pueden elegir un Papa. Ok. Son los únicos que pueden elegir un Papa. O sea que entre los obispos hay cardenales, arzobispos... Los cardenales normalmente y viven los en mismos Roma obispos. y los otros obispos tienen una diócesis separada afuera de Roma. El obispo de la diócesis de Roma es el Papa. El Papa manda en el territorio de Roma. Sí. Dentro de ese territorio, como a él le toca todavía el gobierno de la Iglesia Universal, pide ayuda a obispos cardenales. ¿Sí? Ok. Y esos cardenales le ayudan en el gobierno de la diócesis de Roma. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Lo que importa para lo que estoy explicando ahora es simplemente que los únicos que pueden elegir un papa son los cardenales. Y los cardenales solo los elige el Papa. Y los cardenales solo los elige el papa. Y a los obispos los elige también el Papa.
¿O a los obispos los eligen los Sí, hay cardenales? distintos modos de elegir los obispos, no importa, no viene el caso. Ok. Que voy a confundir más las cosas. Sí. Esa es la misma colegialidad. La colegialidad es otro tema que vamos a ver más adelante, que es que el Papa termina, mejor dicho, los obispos usurpan una parte de la autoridad del Papa sin delegación del Papa. Digamos así. Dicho de modo sencillo, es la democratización de la Iglesia. Sí, que eso es algo... Pero lo vamos a ver más adelante. Yo Bueno. prefiero no tocarlo mucho bueno. para mantenerme en lo que estoy acá, que ya es bastante complicado. Ok. Se va a caer. Entonces, sedevacantismo. ¿Qué es lo que dice el sedevacantismo? Un hereje es excomulgado. Excomulgado significa que está cortado de la iglesia, queda fuera de la iglesia. Sí. No es válido. Entonces, y eso con la ley de la iglesia, establecido por el mismo Papa. Canon 2314, si quieren leerlo, es divertido, dice que un hereje externo no alcanza un simple pensamiento de herejía, tiene que haber una manifestación externa, aunque no sea pública. Yo encerrado en mi cuarto tiro incienso a Shiva. Bueno, hice una herejía, o establecido, escribo en un cuaderno que nadie leyó, escribo una herejía. Dios me libre, ¿no? Pero la Virgen María no es inmaculada desde su concepción. Escribo una herejía, en todos lados está lleno hoy en día. Nadie lo leyó, pero eso es externo, porque es un acto externo, no es un pensamiento mío. Está escrito, es un acto de afuera, ¿sí? Entonces, un simple acto externo, dice el canon 2313, produce una excomunión que yo les traduzco como automática. Es como esas trampas que cuando uno, nadie lo ve, está en el bosque solo, pisa el palito y se cierra. Bueno, nadie lo ve, nadie se enteró, pero el tipo está excomulgado. ¿Sí? Entonces, y eso está en el derecho canónico. Y entonces eso está puesto por un papa. Si viene un papa, o incluso antes de ser papa, un obispo, y pisa el palito, dice una herejía externa, que nadie la sabe, es un hereje oculto, pero externo. Oculto porque no es público, pero es una cosa externa. Automáticamente está excomulgado. Y si se llega a papa, y estaba fuera de la iglesia, no es papa, argumento del sedevacantismo. ¿Dónde falla ese argumento? Canon 2264, fundamental. Esto es un error tremendo de los sedevacantistas. Porque simplifican la realidad, que es mucho más complicada. Porque ¿qué pasaría si un papa, Pío XII, por ejemplo, buen papa, San Pío X, hace una herejía oculta, externa pero oculta, herejía que no es pública, oculta en su cuarto? Desde ese momento deja de ser papa, nadie se enteró, y va después y sale a definir, o Pío XII sale a definir el dogma de la Asunción de la Virgen, o de la Inmaculada Concepción. Resulta que, como no es papa, no tiene la asistencia del Espíritu Santo, y por lo tanto no es un dogma infalible, y por lo tanto nadie tiene que creerlo. Pero nadie lo sabe. No. El razonamiento tiene un problema donde la iglesia ya pensó en eso. Entonces puso el canon 2264. Porque ese problema se puede dar con los obispos también. Un obispo, que todavía no estoy diciendo lo que dice el canon, un obispo que cabe en excomunión externa, pero que es oculta, ya digo, que no es pública, es un acto externo, es corporal, es algo que se puede ver, se puede revisar, pero que no es público, en ese momento dejó de ser obispo de la diócesis, porque está excomulgado. Está excomulgado y por lo tanto deja de ser obispo. Y por lo tanto todos los actos que hace después son inválidos. Es un problemón. Porque a partir de qué momento el tipo escribió eso, si no me puso la fecha en el papel, ¿cómo sé cuáles son los actos que son inválidos y cuáles son los que son válidos? Bien, ¿qué hace la iglesia para prevenir eso? Canon 2264. Una excomunión automática está verdaderamente excomulgado, está fuera de la iglesia. No hace inválidos los actos de jurisdicción hasta que no sea dada por sentencia de un superior, sea condenatoria o declaratoria. Declaratoria significa, a ver, muéstreme, sí, le cayó en la excomunión automática. Y condenatoria es, lo juzgo y usted queda condenado a excomunión. Pero es lo mismo, tiene que haber una autoridad superior que pone una sentencia, usted está excomulgado. Lo que le pasó a Enrique de VII. Octavo. Me mataron. ¿Octavo? Octavo, sí. Ah, o sea, Sí, octavo. que por eso salió la anglicana. Sí, o incluso lo que dicen los sedevacantistas, Pablo VI. Hace poco el jefe de la gran masonería argentina, no sé qué, dijo, sí, en la masonería nosotros hemos tenido un montón de gente, hasta papas. Resulta que dar su nombre a la masonería
está castigado con excomunión automática. Pablo VI, si era masón desde antes de ser Pablo VI, o incluso si hubiera entrado como Pablo VI, ¿no? Cae en excomunión automática. Está fuera de la iglesia, quiere decir que no percibe las gracias que vienen a la iglesia, pero si es oculto, si no hay una sentencia de una autoridad superior, que no lo hubo, ningún papa agarró y le dijo, a ver, don Montini, usted está excomulgado. ¿Por qué? Porque usted entró a la masonería, acá tengo el cuadernito. No, nadie lo hizo. Por lo tanto, sus actos de jurisdicción son válidos. Son válidos. Entonces no sirve como explicación. No sirve. No sirve, ¿por qué? Por el mismo derecho canónico que invocan, en un par de parrafitos antes decía eso. Y es muy importante saber eso, porque el argumento suena muy fuerte. Un excomulgado no puede ser, no es parte de la iglesia, por tanto no puede ser papa, no puede ser cabeza de la iglesia, el que no es parte de la iglesia. Bueno, él no es cabeza, pero sigue teniendo los hilos conectados para mandar hasta que alguien no se los corte de arriba. Mejor dicho, solo Dios puede excomulgar. Sí, y no lo hizo. Y además iría contra el modo de obrar de Dios, que tira a la iglesia y conoce todas las condiciones para que llegue hasta el final de los tiempos sin tener que hacer nada más que dar el Espíritu Santo. Padre, eso pasa como cuando sabemos que el único que puede retirar al Papa Francisco de su puesto es Dios. Por eso. Sí, en teoría sí. En la práctica, tampoco. ¿Por qué? Porque iría un poco, es como que Dios se arrepienta, digamos. Porque si fue Dios el que le comunicó la autoridad, es porque sabía lo que venía. Ok, pero cuando yo digo lo puede retirar es la muerte, que lo mande ya. Ah, bueno, sí, sí. Así solucionamos todo. Un rayo que le cayó a la cabeza. ¿Sí? Ahora, padre, ¿qué pasa con esa supuesta renuncia? O yo no sé, lo que hizo el Papa Emérito Benedicto XVI. Es perfectamente legítimo. Claro. Mejor dicho, es perfectamente válido. Legítimo no sé. Porque ha habido, curiosamente, un santo, Celestino V, que hizo lo mismo. Fue elegido papa y dijo, renuncio. Y la iglesia consideró que era cierto, que había renunciado y que se podía renunciar. No ha sido la costumbre, ni tampoco la idea, pero que se puede hacer, se puede hacer. Ante los ojos de Dios. Sí, se puede, perfectamente. Padre, pero ese no fue el que renunció y se volvió como ermitaño, algo así, solamente. Él era ermitaño. Era un santo ermitaño. Dijeron, este hombre muy santo tiene que ser muy capaz de gobernar la iglesia. Entonces lo agarraron y lo pusieron arriba de la iglesia. Y era santo, pero no tenía la capacidad de gobernar. Y al mismo tiempo, por humildad, se dio cuenta que no lograba y dijo, renuncio. Pero no volvió a usar el traje blanco y no. Claro, pero no tiene nada que ver el traje blanco con el poder que tiene. Pero Y con la renuncia. En el caso de Benedicto hay una cosa más complicada que estaba tratando de evitar meterme, que es, pero bueno, lo voy a decir, que es que los modernistas no distinguen poder de la ordenación sacerdotal y el poder de la jurisdicción, que es lo que da la autoridad, digamos así, el poder de la ordenación lo que le da es la capacidad de santificar por la celebración de la misa, por la confesión, por los sacramentos. ¿Bien? Y el poder de jurisdicción es lo que les da la capacidad de enseñar y de regir la iglesia. El Papa es exclusivamente poder de jurisdicción. Y eso está definido por la iglesia. Los modernos no hacen esa distinción tan sencilla y llegan a una confusión muy grande ahí. Entonces, ¿qué pasa? Piensan que cuando me eligen Papa, me están ordenando de Papa. Me están confiriendo un poder que va a quedar con un carácter impreso en el alma que nunca voy a poder sacarlo. Y ese poder tiene justo mezclada la administración de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Benedicto? Benedicto quiere renunciar a la administración de la iglesia, eso está clarísimo. Pero sabe que el otro no se lo puede arrancar, entonces, entre comillas, porque no existe el otro, no hay ningún poder de orden, no hay ninguna perfección sacerdotal. Benedicto no se quiere sacar eso del alma porque no puede, supuestamente, y entonces se sigue vestiendo como papa emérito, es decir, sigo siendo papa como si dijera sigo siendo obispo porque me ordenaron obispo, me ordenaron de papa, entonces no puedo dejar de ser papa en ese sentido, pero sí renuncio a la organización y a la administración de la iglesia. El problema es que el papado es justamente la administración y organización de la iglesia. Entonces él está renunciando al papado. Aunque él no lo entienda, él está renunciando al papado. Entonces su renuncia es perfectamente legítima, es válida. Legítima no sé, ya es otra cosa. Si es de acuerdo a lo bueno o a lo malo, bueno, en fin. Bien,
¿Dónde me quedé? Me perdí. Bueno, esto es muy importante porque significa que si Pablo VI, por ejemplo, era masón, excomulgado, pongámosle que fuera masón y excomulgado, que las dos cosas habría que demostrarlas. Pero pongámosle que sí, llega Papa, está fuera de la iglesia, pero sigue manteniendo y puede recibir actos de jurisdicción y puede ser elegido Papa, le pueden comunicar la jurisdicción aunque esté excomulgado. ¿Por qué? Porque es oculto y la iglesia lo previó. Entonces, si elige cardenales, los cardenales son verdaderos cardenales. Y si esos cardenales eligen un papa, son verdaderos papas, aunque sean herejes. Van a ser excomulgados ocultamente, pero siguen manteniendo el control de la iglesia. Y eso es muy importante, porque eso es lo que va a asegurar que la estructura de la iglesia, aunque muerta, siga durando. Y eso es lo que se necesita, que ese cuerpo de la iglesia permanezca incorrupto, como el cuerpo de Cristo en el sepulcro, para que el alma se le pueda reunir después. El alma es la doctrina, es la fe que vuelve a ese cuerpo. La iglesia pasa por lo mismo que pasó Cristo. La iglesia muere y resucita. Hoy estamos ante una iglesia muerta, digamos así. Es gracioso cuando nuestro Señor dice, cuando el Hijo del Hombre sea exaltado en alto, todo lo traerás así. Pero ¿cómo dices que el Hijo del Hombre va a ser exaltado en alto? Si nosotros sabemos que el Cristo tiene que vivir siempre. ¿Cómo? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Fíjense, los judíos saben, el Mesías tiene que vivir siempre, porque va a resucitar. Pero esa muerte no está contada dentro de ese tiempo. Y estaba profetizado que su reino va a ser eterno y no tendrá fin, como le dijo el ángel a la Virgen, ¿no? Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia va a durar eternamente, pero puede haber un periodo de muerte, digamos así, a condición de que se mantenga el cuerpo incorrupto. Porque si desaparece el cuerpo, haría falta, la iglesia no se resucitaría a sí misma, como Cristo se resucitó a sí mismo. Haría falta un milagro que Dios venga y diga, bueno, este es el Papa o estos son los cardenales, elijan un Papa. Y Dios no lo va a hacer eso. Que sería ir contra lo que Él ya previó y planeó. Entonces, bueno, eso es un modo muy poético de expresarlo. No es, lo que estoy diciendo ahí ya no es dogma de fe, lo aclaro, porque es opinión más personal. Pero... sí. O sea, que refutar un CD vacante con ese canon Ya está. 2264. Sí, acuérdense la Así le memoria. piden, hace inválido el acto de jurisdicción. Tal cual, aunque esté excomulgado, hace falta una sentencia de un superior que diga que o esa excomunión existe o que le pongan otra excomunión. ¿Sí? Cuando eso ocurre, a partir de ese momento se vuelven inválidos los actos de jurisdicción. Mientras tanto, son válidos. Padre, un sacerdote que esté excomulgado por algún acto que haga Sí. al privado y, por ejemplo, realice sacramentos, matrimonios... Es totalmente ilícito, él comete un pecado, pero realmente confía en el sacramento. O sea, para el sacramento no hace falta la jurisdicción, Sí, ok. salvo en algún caso particular, como puede ser el matrimonio por disposición de la iglesia. La confirmación. La confirmación no. Ah, ok. El matrimonio, la confesión normalmente requiere una jurisdicción, sí. pero no me quiero meter también porque son todos temas, uno abre paréntesis y después no termina nunca. Bueno, vale. Y todavía me falta toda esta parte de acá abajo que la voy a hacer cortita. ¿Por qué la iglesia no tiene más la intención de enseñar? Porque tiene una ensalada en la cabeza que es una mezcla entre el magisterio tradicional y el protestante. Esto está San Pío X en una encíclica que se llama Pascendi. Ya dice que hay un montón de gente dentro de la iglesia que piensa así. San Pío X, para que tengan una idea, pues más o menos 1910, alrededor. Él los condenó, pero los papas que siguieron fueron un poco débiles en la práctica. En el magisterio fueron perfectos los que siguieron, pero en la práctica de apretar y cortar cabezas fueron mucho más débiles que él. Por miedo, por no sé qué, por no sé cuánto, no cortaron tantas cabezas. Y fueron creciendo, los modernistas fueron subiendo en la cosa. Bueno, pero voy para acá. Entonces, ¿qué es lo que dice el magisterio tradicional? Que ya lo vimos. Magisterio tradicional, Cristo le entrega el depósito a la iglesia se lo entrega a los fieles. A ella le toca enseñar a los fieles. Y para eso tiene la asistencia del Espíritu Santo que Cristo les promete. Eso es lo que dice la doctrina católica y está pues, bastante claro en el Concilio de Trento, está así. No hay manera de decir que no. ¿Qué es lo que dice el protestante? Llega Lutero y dice, no, la iglesia se metió, está de más. Eso no es una institución hecha por Cristo. Cristo habla directamente con los fieles. Cada uno tiene un contacto directo. No, yo me confieso con Dios.
Yo hablo con Dios. Cristo le da al fiel las escrituras. Cristo le da todo. Y lo que es peor, el protestante dice que el Espíritu Santo está prometido al fiel para interpretar correctamente lo que Cristo, la función que hacía el magisterio, ¿no? Mirar lo que está medio implícito en el magisterio y ponerlo explícito, eso se lo pone al fiel. El fiel entonces lee la escritura y puede decir con certeza, porque el Espíritu Santo lo inspira, puede decir con certeza el significado o la interpretación de cada uno de los pasajes, incluso los más complicados. Y eso es falso. Dios podría haberlo hecho, ojo. Dios podría haber prometido el Espíritu Santo a cada fiel que lea la Escritura, pero no lo hizo. Lo que hizo fue establecer un magisterio. Y eso está cerca del dogma de fe. Si no es de fe definida, es de magisterio ordinario universal, porque eso solo se le ocurrió, esto apareció cuando vino Lutero y no antes. Bueno, hay dos precursores de Lutero, pero por ahí andan, 100 años antes, no más. Entonces, lo que termina ocurriendo, y eso es lo que le molesta al modernista, es que, claro, esto mantiene la unidad de la iglesia, porque el magisterio dice la fe es esta y el que no la cree está fuera. Esto lo que termina haciendo es que cada fiel dice la fe es esta y el de al lado dice no, la fe es otra. No, la fe es esta, no, la fe es esta. Entonces hay tantas iglesias como fieles. La democratización de la fe. Sí, sí, es la democratización. Lo que pasa es que es mucho más que la democratización. Es la divinización, es poner al fiel como magisterio. O sea, no es solo democratización. Porque el que es demócrata pues sabe que se puede equivocar. Pero acá no, acá le estoy poniendo la infalibilidad del fiel. La infalibilidad que tiene el magisterio se la estoy dando al fiel que lee la escritura, que interpreta los mandamientos, que dice cuál es la regla de moral, de fe, que canoniza al santo, pues no lo canonizan, pero digo, podría ser, que dice si tal aparición de la Virgen es verdadera o falsa. Le estoy dando infalibilidad al fiel, que por definición es una oveja que se equivoca el camino y que no sabe dónde va, no sabe escaparse del lobo. Por definición son ovejas. Entonces, lo que le molesta al modernista, dice, no, claro, esto es cierto, pero hace falta algo que dé un poquito de unidad. El Espíritu Santo sí se revela a cada fiel. Lutero no se equivocó. ¿La escucharon eso alguna vez, no? ¿Les suena? Lutero no se equivocó. Lo que pasa es que hace falta algo que dé unidad. La iglesia no puede ser tiránica de decir yo soy la única que tengo la interpretación. No puede ser así. Porque el Espíritu Santo se revela a cada fiel. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Escuchar. ¿Lo que dice Cristo? No, lo que dicen los fieles. Escuchar, porque los fieles, claro, cada uno lo expresa de su manera, la misma verdad la expresa de su manera. Entonces yo lo que tengo que hacer es escuchar, prestar atención, sentarme a meditar y decir, claro, lo que están queriendo decir los fieles es esto. Y expreso en una fórmula el sensus fidei, porque el fiel cuando cree no puede equivocarse. Textualmente Vaticano II. El fiel cuando cree no puede equivocarse. Discúlpeme, cuando cree al magisterio de la iglesia, que es el que no puede equivocarse cuando enseña, y por lo tanto el fiel cuando le cree no se equivoca. Pero cuando cree solo, cuando estamos tachando la iglesia, y cree solo, puede equivocarse, y lo más normal es que se equivoque. Es lo más normal. Porque es re complicada la ciencia. La iglesia le cuesta 2000 años llegar a la definición de la Inmaculada Concepción. Y es la verdad que está contenida en la revelación. Y le cuesta 2000 años llegar, con San Agustín, con Santo Tomás, con santo, y le cuesta, pues, ¿qué le va a costar a un simple fiel al que la asistencia del Espíritu Santo no está prometida y que además no tiene la instrucción ni la capacidad para estudiar bien? Ni la teología, ni la escritura, ni la dogmática, lo que sea. Entonces, vuelvo, ¿qué dice el modernista? La iglesia es alumna de los fieles. Son los fieles los que enseñan, porque son ellos los que tienen prometido el Espíritu Santo. No se lo puse, pero el Espíritu Santo está prometido acá. Porque llega a decir el concilio, cada fiel es profeta. Es decir, esa función profética de enseñar, de hablar en nombre de Dios, eso es lo que propiamente significa profeta, el que habla en nombre de Dios, cada fiel es profeta. ¿Y la iglesia entonces qué hace? Escucha, y lo único que hace es unificar ese parecer común en una frase. Y esa frase después la impone para mantener la unidad. ¿Pero dónde sale eso? ¿De Cristo? No, sale de los fieles supuestamente inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos eliminado el magisterio. ¿Quiénes son los verdaderos maestros? Los fieles. Y curiosamente el Espíritu Santo no está prometido sino a la iglesia docente, no a la iglesia discente, la iglesia discípula. Entonces, pues yo sé que si
que si la iglesia docente se preocupa de enseñar la verdad como venida de Cristo y transmitir, tiene una asistencia del Espíritu Santo. Pero si en vez de mirar para arriba para aprender, mira para abajo para aprender, no tengo ninguna asistencia del Espíritu Santo, y menos suponiendo que esto supone que el Espíritu Santo está acá. También dicen que el Espíritu Santo está acá, que asiste a la iglesia a la hora de escuchar a los fieles. Por eso las canonizaciones modernas, ¿qué son? ¿Qué se fijan en las canonizaciones modernas? Lo mismo las apariciones, lo mismo el carismatismo. ¿Qué es lo que se fijan? Se fijan si hay fieles que crean en eso. Si hay un sensus fidei, un sentido de la fe, en ese sentido, entonces es aprobable por la iglesia. El movimiento carismático tiene un montón de herejías en el medio, pero como junta gente, mueve gente y se llenan las iglesias, entonces la iglesia lo avala. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está manifestando en esas cosas. La riqueza del Espíritu Santo, ¿no? La iglesia viva. Lo mismo, si una aparición junta a mucha gente, la agarramos. Si una persona es muy venerada como santo, la canonizamos. Si la iglesia sigue, en Argentina tenemos el gauchito Gil, que era un gaucho, es un campesino, que robaba vacas, no sé, hacía un montón de cosas malas y tenía algunos gestos de piedad después de robar, iba a rezar. Y para rezar, para poder robar mejor, ¿no? La devoción popular lo venera, porque el gauchito Gil, gauchito, teneme en cuenta. Y entonces la iglesia todavía no lo canonizó, pero lo permite el culto ampliamente. ¿Sí? ¿Qué santidad hay ahí? ¿Qué juicio hay ahí? Nada, cero. La iglesia está renunciando a enseñar con la autoridad de Cristo. El único acto del magisterio conciliar, digamos así, después del concilio, que tiene una apariencia de infalibilidad, es un acto de Juan Pablo II, Ordinatio Sacerdotalis creo que se llama, que en donde dice, realmente no es posible ordenar mujeres. La iglesia no tiene el poder para ordenar mujeres. Incluso ese acto, cuando lo salieron todos los católicos dijeron, wow, es una prueba de que sigue siendo papa y que está la infalibilidad. Al día siguiente el papa dijo, no, yo no quiero ser infalible. La verdad es infalible porque está en la iglesia y estamos dentro de esta misma cosa. Porque la iglesia siempre creyó. La iglesia siempre creyó que las mujeres no se pueden ordenar, entonces yo lo expreso así. ¿El Papa Pablo II dijo eso? Sí. El Papa Juan Pablo II dijo, es una verdad que no se puede discutir porque la iglesia siempre la enseñó, pero mi acto no quiere ser infalible. Ahora no tengo exactamente las citas, se las puedo buscar, esperen. Aquí está. Ahí está. ¿También está ahí? Sí, ahí Ah, bueno, está. no me acuerdo que estaba en el Catecismo de la Iglesia. Bueno, este también lo tiene. En la página 51. Sí. Pero sí le pasó padre, al Papa Pablo VI con la Humanevite. Sí, pero ahí había un Ahí berenito sí, en la Humanevite. ahí sí el hombre se fue con todo. Sí, podría ser, pero de todas maneras no sigue siendo infalible ex cátedra, sino que en todo caso ellos quieren que sea infalible por repetición de actos, por el magisterio ordinario universal. Podría ser, ¿sí? No es tampoco tan claro, porque la intención de ellos siempre es muy confusa. Sí, a la larga. Siempre es ambigua. Siempre es ambigua. Hablan a veces en un lenguaje tradicional, pero las ideas que están metiendo son estas. Hay venenito. De hecho, si quieren entender las ideas, las pueden leer en ellos, pero les aconsejo primero leer en la Pascendi la parte que habla de lo que piensa el magisterio modernista, y después a la luz de eso leer los otros textos y van a ver si encaja todo. Claro, sí, ahora entiendo. Antes uno se queda como diciendo, bueno, no sé qué quiso decir. Que además esa ambigüedad les gusta, les encanta andar en una cosa que no se entiende, medio inclara. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. ¿Alguna pregunta? A ver, una por persona. Diga, perdón. Diga. O Luisa, sí, Luisa. Entonces podríamos decir que no tenemos papa actualmente de acuerdo a los que estamos ahí. No, mal. Sí tenemos papa. Lo que tenemos es un papa que no quiere enseñar como maestro. Puede querer imponer alguna doctrina, pero no la está definiendo como una verdad necesaria para salvarse. No consideran que sean verdades necesarias para salvarse. Y además no creen tampoco en la suprema autoridad. No creen que tengan una autoridad recibida de Cristo. Creen que esa autoridad la reciben de abajo.
Porque la iglesia tradicionalmente, los cardenales, los teólogos decían, bueno, el cardenal designa al sucesor, pero la autoridad la confiere Cristo. Y decían esa distinción. Hoy en día piensan que la autoridad viene de abajo porque están con una idea muy democrática de lo que es la iglesia. Entonces, ni creen mucho en la suprema autoridad, ni tampoco quieren definir como verdad necesaria para salvarse. Porque cada uno tiene su verdad. Y además la salvación, todos somos con la misericordia de Dios. La misericordia. Todos los errores son múltiples, son infinitos. Son infinitos. Pero lo que se ve es que la iglesia ya no impone como verdad, dialoga. La iglesia ya no enseña como maestra, aprende. La iglesia ya no guía a las ovejas, las sigue para ver dónde van, y si van para allá y alguna va para el otro lado, a esa sí tiene derecho de unirla para mantener la unidad. Solo le consienten un papel de moderadora, pero es alumna, es discípula, es seguidora, porque es lo mismo que la democracia. O sea, ¿la iglesia qué es? Es una elección que los fieles hacen de algunas personas para representar mejor y para gobernar la iglesia. Es un poco la idea que está detrás de todo esto, que realmente se puede decir que la tienen, aunque no la terminan de explicar tan claro como la explica San Pío X en la Allende. Siempre para explicar los errores hace falta alguien que sea bueno en la verdad. Un escolástico, un discípulo de Santo Tomás para explicar bien lo que es el error. Bueno, una pregunta más y corto, si es que hay. Bueno, precisamente sobre eso que acaba de decir el padre Pablo. Pues digamos que sabemos que toda esta tragedia se dio cuando la iglesia permitió que esos errores ingresaran, y estamos hablando del liberalismo, del humanismo y de todas esas otras herejías que terminaron aquí. ¿Cómo ensamblo yo o cómo ensamblamos este cuadro con esas causales y lo que pagamos? Es decir, pues muy sencillo. La iglesia sigue siendo iglesia. Los que tienen la posibilidad de enseñar siguen siendo los mismos. El tema está que no se ponen la capa. Y cuando no se ponen la capa, no hay promesa del Espíritu Santo para nada. Y si además de que el Espíritu Santo no me ayuda, yo tengo una formación mala, modernista, una ignorancia muy grande, como el mismo Papa Francisco reconoce, entonces la posibilidad de equivocarse es muy grande. Lo mismo que la posibilidad de un fiel ignorante es más fácil de equivocarse que un fiel muy culto, o un fiel que haya estudiado más teología, pues es más fácil que se equivoque este que el otro. Sin embargo, ninguno de los dos tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo. Pero este puede ser que no se equivoque si sabe repetir, y este es más probable que se equivoque, o si se ponen a investigar cosas nuevas que no son las que dijo el magisterio, es más probable que se equivoquen o menos. Depende. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? La jerarquía continúa asistida divinamente. Podrían usar la capa, pero no la quieren usar porque es una ofensa a la libertad de la iglesia. No quieren imponer la verdad porque cada uno tiene su verdad, y el Espíritu Santo se revela en cada fiel. Incluso eso de coartar la libertad, llegan a decir, si la iglesia no hubiera sido tan tiránica con sus dogmas, nunca se hubieran separado los protestantes. Claro, porque fíjense que es un abuso de autoridad para el modernista, porque la iglesia está al servicio de la unidad y para seguir la fe de los de abajo. Pero lo dicen así textualmente, tengo la nota en algún lado, no lo voy a encontrar, pero está por ahí. Si quiere, después, Carlos, porque si no me van a matar los otros, ya estamos ahí excedidos ampliamente. Rezamos y cortamos.